La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Esta es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya, hagan una bulla. Esto es una fiesta, la fiesta del cielo. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Catequesis para jóvenes. Reciban un cordial saludo, queridos jóvenes. Mi nombre es Ana Carola, vengo de la parroquia Cristo Liberador y bueno, pues estoy aquí un día más acompañándolos en la catequesis para jóvenes. Seamos todos bienvenidos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa para catequesis de jóvenes. ¿Cómo están, queridos jóvenes? Bienvenidos a un nuevo programa de catequesis para jóvenes. Catequesis para jóvenes. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Dones y frutos, un regalo de Dios para la persona. Mirar la vida. Escuchamos una hermosa historia. Dicen que el éxito se compone de pequeñas cosas: esfuerzo, dolor, sufrimiento. Un cúmulo de sensaciones incómodas que hacen que en el camino quieras dejarlo todo a medias. Pero hay una gran fuerza en tu interior que te da alas para seguir luchando por lo que crees. Te caerás muchas veces, pesarás otras tantas, errarás en tu intento, pero llegará un momento después de todo ese esfuerzo, sin darte cuenta, llegarás a la meta gloriosa. Porque trabajo duro vence al talento. Si quieres progresar, tendrás que salir de tu zona de confort. Dejar amigos y familia a un lado. Porque mientras tú estás descansando, otro estará entrenando. Cuando duermes, también lo estará haciendo. Porque hagas lo que hagas, al menos tienes que dar el 100% de ti. No vale ni el 70 ni el 80. Ni siquiera el 90%. Al menos tendrás que dar el 100% y aún así te tendrás que esforzar un poco más. Un comerciante quería mandar a su hijo a la escuela, pero al ver el programa sacudió la cabeza. ¿Mi hijo deberá aprender todas estas cosas?, preguntó al director. ¿No se puede hacer algo más breve? Debe terminar lo antes posible. Todo depende de lo que quiera llegar a ser, le dijo el director. Cuando Dios quiere hacer un ciprés, se toma 20 años de tiempo. Para un zapallo, en cambio, bastan 2 meses. Para formarnos como cristianos no bastan 2 meses, se precisa toda una vida. La mirada de Dios. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Que cambió en un momento, de cobardes a héroes. El Espíritu Santo es el don de Dios por excelencia. Es un regalo de Dios y a su vez comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia los enumera 7 dones que significan la plenitud y la totalidad. Estos dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz. Nos lleva a sentirnos tal y como somos, con esa actitud de quien pone todas sus preocupaciones y sus expectativas en Dios. Es en la experiencia de nuestra pobreza espiritual donde el Espíritu nos fortalece y nos hace sentir que la única cosa importante es dejarnos conducir por Jesús. Hola católicos, mi nombre es Salvador y el día de hoy te explicaré los 7 dones del Espíritu Santo. Estamos cerca de celebrar Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Desde entonces somos asistidos mediante los dones del Espíritu Santo y te digo algo, estos dones se siguen derramando actualmente sobre su iglesia, es decir, nosotros. La verdad es que la mayoría de nosotros no los conocemos bien y también desconocemos los grandes beneficios que nos ofrecen para nuestra vida espiritual. Por esta razón hemos dedicado este video a este tema tan interesante. El primero de los dones del Espíritu Santo es el del entendimiento. Este don nos ayuda a entender las cosas de Dios, lo que nos dice y pide el Señor, mediante su palabra y mediante su iglesia. Quien tiene este don entiende y comprende las cosas de Dios, la voluntad de Dios, la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio una parábola y no entendemos a qué se refiere y cómo aplicar lo que nos quiere decir el Señor, quien tiene el don de entendimiento cambia su forma de pensar por la de Dios y entiende el sentido y comprende lo que el Señor quiere decir mediante esta parábola.
El segundo don del Espíritu Santo es el de consejo. Este don se divide en dos. Por un lado se refiere a la capacidad y apertura para escuchar y ser aconsejado por el Señor. Y por otro lado se refiere a la capacidad de aconsejar a otros mediante la inspiración del Espíritu Santo. Un ejemplo de este don es cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida, como un problema en nuestro trabajo, por ejemplo. Acudimos al Señor para ser aconsejados por Él y para que nos muestre qué hacer y cómo proceder. Otro ejemplo de este don es cuando alguien está pasando alguna dificultad o algún problema en su vida y se acerca a nosotros a pedirnos un consejo. En este caso invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine en lo referente a las palabras que le diremos a la persona y en cómo aconsejarla. El tercer don del Espíritu Santo es el de ciencia. Este don nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en el mundo, en la vida, en la naturaleza, en la creación. El don de ciencia nos permite discernir entre el bien y el mal, y también en cómo se ha manifestado Dios en la historia de la humanidad y cómo lo sigue haciendo actualmente. Nos permite mirar los acontecimientos y a las personas con la mirada de Dios. Un ejemplo de este don es cuando investigamos o estudiamos sobre algo de la creación, por ejemplo los animales, y reflexionamos lo maravilloso que son y cómo Dios se manifestó al crear estas criaturas tan bellas e increíbles. El cuarto don del Espíritu Santo es el de temor de Dios. Cuando descubrimos el amor de Dios, lo único que deseamos es hacer su voluntad y estar cerca de Él. Sentimos temor de ir por otros caminos, es decir, de alejarnos de Dios. Sentimos temor de fallarle y causarle una pena y dolor al Señor. A esto se refiere este don. Los que tienen este don tienen la fuerza del Espíritu Santo para perseverar en el amor de Dios y no alejarse de Él. Un ejemplo de este don es cuando estamos por cometer un pecado, por ejemplo, juzgar a una persona. Y en ese instante este don nos ayuda a ser conscientes del dolor que le provocaremos al Señor si hacemos esto. Entonces guardamos silencio y no juzgamos y tenemos la fuerza de voluntad para callar y no juzgar a la persona. El quinto don del Espíritu Santo es el de piedad. El don de piedad nos permite acercarnos confiadamente a Dios, hablarle con sencillez, abrir nuestro corazón de hijo a nuestro Padre, que es bueno y misericordioso, quien bien sabemos que nos quiere y nos perdona. Este don también nos motiva a propagar la piedad de Dios, la misericordia de Dios, la oración y el encuentro profundo con el Señor. Un ejemplo de este don es cuando nos nace acudir a los sacramentos, como la confesión y la comunión. Cuando nos nace ir a visitar al Santísimo o rezar el Santo Rosario. Otro ejemplo de este don es cuando sentimos ganas en nuestro interior de hacer obras de misericordia, como visitar a un enfermo, ayudar a un pobre, o claro, ir de misiones. El sexto don del Espíritu Santo es el de fortaleza. Este don nos da la capacidad de superar los momentos ásperos y difíciles de nuestra vida. Muchas veces somos débiles y podemos caer fácilmente en las tentaciones propias de este mundo y el enemigo, como el dinero, el poder, la vanidad, el consumismo, los vicios, la soberbia, etc. Es allí donde necesitamos pedirle al Señor el don de la fortaleza para ser fuertes y resistir. Recordemos que el Señor, mediante su pasión y muerte, nos dio un testimonio de gran fortaleza al soportar tanto dolor y castigo, ofreciéndose como sacrificio por nosotros. Un ejemplo de este don es cuando tenemos el plan de hacer un apostolado, por ejemplo, o ya lo estamos haciendo, y sentimos ganas de abandonarlo. Quien tiene este don es fuerte y persevera en el sacrificio y esfuerzo. Otro ejemplo es cuando nos esforzamos por mantener y sacar adelante a nuestra familia, por ejemplo, y sentimos que ya no podemos más, queremos tirar la toalla. El don de fortaleza nos ayuda a tener ánimos y no desfallecer, nos ayuda a perseverar, luchar y mantenernos de pie, haciendo este sacrificio y esfuerzo. Y por último, el séptimo don del Espíritu Santo es el de sabiduría. Este es el don del buen gusto, que nos hace saborear y gustar las cosas de Dios.
no solo con la inteligencia, sino también con el corazón, tratando de ver las cosas de Dios como Él las ve y comunicándolas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en nuestra persona, en lo que pensamos, decimos y hacemos. Quien tiene este don convierte al Señor en el centro de su vida. Un ejemplo de este don es cuando en una familia el padre, la madre y los hijos hacen oración juntos, van a misa juntos y claro, consideran a Dios como lo más importante de su familia, siguiendo sus mandamientos y haciendo lo que Él les pide. Ahora que ya conoces los dones del Espíritu Santo y lo que pueden hacer por ti y tu familia, te invito a que le pidas al Espíritu Santo que derrame sus dones. El Señor está dispuesto y quiere venir sobre ti y ayudarte. Ábrele hoy mismo tu corazón a sus dones. ¿Qué esperas? La Iglesia nos enseña. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. En el número 1832 nos dice: los frutos del Espíritu Santo son consecuencia de sus dones. Si le dejamos actuar en nosotros, nuestra vida se llenará de caridad, de gozo, de paz, de paciencia. También podremos gozar de longanimidad, o sea, de entereza, de bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Es cierto que muchos de estos valores no están de moda. Es por eso que estamos así. Pero si los practicáramos, veríamos cómo nuestra vida cambiaría y junto con ella el mundo. Los dones que recibimos del Espíritu Santo debemos conseguir que se transformen en frutos. Estos frutos son perfecciones que nos ayudan a formar en nosotros el Espíritu Santo para que podamos vivir plenamente. Con solo nombrar estos 12 dones, podríamos comprender cómo cambiaría nuestra vida y nuestro mundo si nos dejáramos influir por ellos. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Los dones nos han sido dados para ponerlos al servicio de los demás y que a su vez produzcan frutos. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Kimberly Medina, maestra del Ministerio aquí Creciendo en Sabiduría y Gracia, del Centro Cristiano Familiar Sueños de Gloria. Y el día de hoy vamos a compartir con los pequeños de la casa acerca del fruto del Espíritu. El texto base para poder desarrollar esta clase está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Desde nuestros hogares, si tenemos algún tipo de fruta, sea mango, sea parchita, nosotros vamos a buscarlas para representarle a los niños cómo son los diferentes frutos del Espíritu. Estas frutas son esenciales para nuestro crecimiento, porque desde nosotros obtenemos muchos nutrientes. Es importante que para que este árbol crezca y tenga sus frutos, tenga unos cuidados necesarios. Y es importante añadirle agua para que él pueda crecer de esta manera. Nosotros vamos a explicarle a los niños que esa agua es como el Espíritu sobre nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, comienza a florecer estos diferentes frutos del Espíritu que vemos acá. Se lo vamos a nombrar. Aparte del fruto del Espíritu, existen también las obras de la carne. La vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y esas obras de la carne van a intentar comerse todos estos frutos que están aquí. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Como son muchas obras de la carne, vamos a escoger las de nuestra preferencia para poder hacérselas llegar a los más pequeños de la casa. Vamos a explicarles que ellas, cada una de ellas, no vienen ni provienen de parte de Dios. En este tiempo de cuarentena nosotros estamos en casa y
en muchas ocasiones las iras, los pleitos, las contiendas se ven reflejados en nuestro entorno. Hay que hacerles entender a los más chiquitos que no podemos dejar que ninguno de ellos lleguen a sus vidas. ¿Por qué? Porque si no, los frutos del Espíritu nos van a prevalecer en la vida de ellos. Y como dice su palabra, debemos instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo nunca se aparte de Dios. Esta clase de los frutos y de las obras de la carne es muy importante. Para culminar, vamos a facilitarles a los más pequeños de la casa un lápiz, una hoja, unos colores o el material que usted tenga en casa de su preferencia para que ellos puedan plasmar este árbol en la hoja. En la misma le vamos a preguntar a ellos cuáles han sido los frutos del Espíritu que ellos han podido reflejar en su día a día estando con ustedes en casa. Vamos a ayudarlos, si ellos no saben escribir, nosotros les vamos a ayudar a redactar cuáles son esos frutos. Si es de su preferencia, vamos a realizar el dibujo conjunto a la palabra para que ellos la puedan memorizar. Y también pedirles que nombren algunas de las obras de la carne. Esas obras de la carne, a ellos dibujarlas o nombrarlas, nosotros les vamos a pedir que hagamos una oración al finalizar esta actividad. Es importante que si nuestros niños nos hacen nombramientos de algunas de estas obras de la carne, nosotros podamos sentarnos con ellos a tiempo y orar para pedirle a Dios que estas obras no sigan obrando en la vida de ellos, para que los frutos del Espíritu puedan hacerse evidencia desde ahora en adelante en sus vidas. Para finalizar, le vas a enseñar a tu niño esta canción. La vamos a dejar de fondo para que ustedes la puedan repetir con niños en casa. Es importante, si este video fue de edificación para tu vida, nos puedas dejar los comentarios acá. Y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Fue un placer estar para ustedes. Que Dios les bendiga. Conociendo a. Conozcamos al beato Piero Giorgio Frassati. Beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia el 6 de abril de 1901. Su madre, Adelaida Ametis, era pintora. Su padre, Alfredo, era el fundador y director de diario La Stampa y era muy influente en la política de Italia, ocupando la posición de senador italiano y embajador para Alemania. A temprana edad, Pier Giorgio se unió a la Sociedad Mariana y al apostolado de la oración, y obtuvo permiso para recibir la comunión diariamente, que no era común en esos tiempos. Desarrolló una profunda vida espiritual que nunca dejó de compartir con sus amigos. La Eucaristía y la Santísima Virgen eran sus dos polos de su mundo de oración. A la edad de 17, en 1918 se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl y dedicó mucho de su tiempo libre a servir a los enfermos y necesitados, cuidando a los huérfanos y asistiendo a los soldados desmovilizados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Decidió hacerse ingeniero de minas, estudiando en la Real Universidad Politécnica de Turín para poder servir mejor a Cristo entre los mineros, como compartió con un amigo. Aunque consideradas sus estudios su primera responsabilidad, ellos no los separaban de la actividad social y política. En 1919 se unió a la Fundación de Estudiantes Católicos y la organización conocida como Acción Católica. Se convirtió en miembro activo del Partido de la Gente, que promovía las enseñanzas social católica de la Iglesia basada en los principios de la Carta Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Lo poco que tenía, Pier Giorgio lo daba para ayudar a los pobres, aún y utilizando lo que era para su transporte para las caridades y luego teniendo que correr para llegar a su casa a tiempo para las comidas. Los pobres y los que sufrían eran sus dueños, y literalmente él era su siervo, lo cual consideraba un privilegio. Su caridad no solo envolvía el dar algo a los demás, más bien era darse completamente el mismo. Esto era alimentado por la comunión diaria con Cristo en la Eucaristía y las frecuentes noches de adoración, meditando en el himno a la caridad de San Pablo, 1 Corintios 13, y en los escritos de Santa Catalina de Siena. Escalar montañas fue uno de sus deportes favoritos. Excursiones por las montañas, que organizaba con sus amigos, servían también como oportunidades para su trabajo apostólico.
Nunca perdió la oportunidad de llevar a sus amigos a misa, a la lectura de las Escrituras y a rezar el rosario. Su afición por las epístolas de San Pablo provocó su celo por la caridad fraternal. Los sermones del predicador del Renacimiento y reformador Girolamo Savonarola y los escritos de Santa Catalina lo impulsaron en 1922 a unirse a los laicos dominicanos, la Tercera Orden Dominica, escogiendo el nombre de Girolamo por no San Jerónimo el Bible Escolar, sino más bien por su héroe personal, Savonarola. Soy un ferviente admirador de este monje, que murió como santo en su puesto, escribió a un amigo. Justo después de recibir su título universitario, Pier Giorgio contrajo poliomielitis, que los doctores más tarde dedujeron que lo contrajo de los enfermos que él atendía. Descuidando su propia salud porque su abuela estaba muriendo, después de 6 días de sufrimientos terribles, Pier Giorgio murió a la edad de 24 años el 4 de julio de 1925. Su última preocupación fueron los pobres. En la noche de su muerte, con su mano paralizada escribió un mensaje a su amigo, pidiéndole que tomara las medicinas necesarias para las inyecciones que se debía dar a Converso, un pobre hombre enfermo que él había estado visitando. El funeral de Pier Giorgio fue un triunfo. Las calles de la ciudad estaban llenas con una multitud de dolientes que eran desconocidos a la familia. Los pobres y necesitados que él había estado sirviendo tan desinteresadamente por 7 años. El Papa Juan Pablo II, después de visitar su tumba original en el lugar familiar en Pollone, en 1989, dijo: quiero prestar homenaje a este joven, que fue capaz de testificar a Cristo con una singular efectividad en este nuestro centenario. Cuando fui joven, yo también sentí la beneficiosa influencia de su ejemplo y, como estudiante, estaba impresionado por la fuerza de su testimonio. El 20 de mayo de 1990, en la Basílica de San Pedro, que estaba llena de miles de personas, el Papa beatificó a Pier Giorgio Frassati llamándolo como el hombre de las 8 beatitudes. Sus restos mortales fueron hallados completamente intactos e incorruptos después de la exhumación llevada a cabo el 31 de marzo de 1981, cuando fueron transferidas de la tumba familiar en Polonia a la Catedral de Turín. Muchos peregrinos, especialmente estudiantes y jóvenes, llegan a la tumba de Pier Giorgio a pedir favores y buscar la valentía de seguir su ejemplo. También en nuestros tiempos puede haber santos. Profundización de la experiencia. Estos son los dones del Espíritu Santo. Muy bien. En el video pasado vimos al Espíritu Santo y la influencia que tiene sobre nuestra vida. Sin embargo, llegó la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? No te despegues de este video para averiguarlo. Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En una forma de explicarlo, eres iluminado y tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Es como cuando Goku accedía al Migate no Gokui y su cuerpo reaccionaba por sí solo. Solo que en vez de que tu cuerpo reaccione por sí solo, es por la gracia del Espíritu Santo. Y esa fue la referencia geek del día de hoy. Bueno, en este video hablaré de los 7 dones del Espíritu Santo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que suba un nuevo video y así la comunidad crezca más. Muy bien, continuemos.
El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento. Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría. No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas, por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia. Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios, más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo. Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible, y a la vez obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad. Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios, facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza. Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Espero que te haya quedado de una forma mucho más clara todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Es necesario acercarnos más al Espíritu Santo, quien influye mucho más de lo que crees en nuestra vida. Preparemos nuestro corazón a recibirlos. Mensaje. Todos los bautizados somos canales del amor en Cristo. Los nuevos santos sirven siempre a los hermanos con humildad y caridad. El confirmando recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente para difundirla y defenderla mediante la palabra y las obras. Compromiso cristiano. ¿Cómo vamos a hacer para vivir y sentir en nuestras vidas estos regalos de Dios que recibimos? Deberíamos memorizar en nuestro corazón estos dones para que se conviertan en frutos. Celebración. Escuchamos con atención este fragmento de la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. La vida según el Espíritu. Os exhorto, pues, a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas, porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible y os impide hacer lo que desearíais.
Pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día, y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. No busquemos vanaglorias, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Meditemos esta canción. Tu palabra es luz para mis caminos, tu palabra es lámpara para mis pies, tu palabra es luz para mis caminos, tu palabra es lámpara para mis pies, y tu amor como agua cristalina que viene a mí en medio del desierto, como rocío que desciende por la tierra seca y de ella hace surgir verdes pastos, como rocío que desciende por la tierra seca y de ella hace surgir verdes pastos. Quiero hacer valer tu palabra en mí, para que el enfermo tenga donde curarse. Quiero hacer valer tu palabra en mí, para que el mundo sepa que tú eres Señor, eres Señor, eres Señor Jesús, eres Señor. Y por medio de tu palabra se hicieron los cielos, y el brillo del sol se hizo reinar por sobre la tierra. Quiero hacer valer tu palabra en mí, para que
tenga donde curarse. Quiero hacer valer tu palabra en mí, para que el mundo sepa que tú eres Señor, eres Señor, eres Señor Jesús, eres Señor. Catequesis para jóvenes. Ha sido toda una alegría poder compartir con ustedes en esta oportunidad, queridos jóvenes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un programa más. Bendiciones. Espero que se encuentren bien en casa. Nos vemos en un próximo programa. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Esta es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya, hagan una bulla. Esto es una fiesta, la fiesta del cielo. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Catequesis para jóvenes.